Comercial, y como habíamos anunciado, nos acompaña Carla Jaramillo. Ella es docente ahora mismo de un instituto superior tecnológico público en la capital de la República. Está de paso, diríamos, de nuevo en nuestra ciudad. Y claro, quiere contarnos un poquito de su aporte en materia de creación literaria, pero también de debate, o más bien argumentos al debate del asunto de la maternidad. Su publicación dice maternidadpostergada.com, el viaje a la maternidad postergada. Así que bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, bastante decidor el título. Un poquito, si podemos desglosar en qué consiste, cuál es la propuesta que se está entregando a los lectores y a los lojanos en esta ocasión. Buenos días. Hola Wilma, muchísimas gracias por este espacio brindado. Sí, efectivamente, nosotros en la ciudad de Quito, en el Instituto Sucre, donde yo me desempeño como docente, se hizo el lanzamiento de este libro multimedia. El libro multimedia se denomina maternidadpostergada.com. ¿No? Y se hizo el lanzamiento, no solamente, digamos, presentar la obra como tal, hablar de la obra como tal, sino también el hecho de hacer una puesta en escena. ¿Qué significa esta puesta en escena? Hacer el montaje para poder hablar de la maternidad postergada, ¿no? Hubo 5 momentos en donde en un primero teníamos a una persona rezando el rosario, ¿no? Muy buena actriz en realidad, porque lloraba. Había otro segundo momento en donde había un altar con la Virgencita de la Esperanza, y después eran cubículos pequeños, ¿no? En donde cada uno se tenía que poner los audífonos para poder escuchar el audio, para ver las ilustraciones, para ver un video y finalmente un poco de interacción para definir a la maternidad postergada con una palabra, ¿no? La experiencia fue muy bonita. La gente luego de salir de las exposiciones salía llorando, ¿no? Y las expresiones era: qué fuerte todo lo que viviste, cómo fue tu proceso y qué valiente al momento de decirlo, ¿no? Valiente porque todas las mujeres capaz que se ven reflejadas en esto, pero no necesariamente se habla, no necesariamente se comenta de esto, ¿no? De la maternidad postergada, que básicamente son mujeres mayores de 40 años que deciden ser madres y que de pronto la naturaleza ya les juega en contra, ¿no? Y que se someten obviamente a estos procesos de fertilidad asistida. ¿Y cuán difícil es ese paso, un poco para graficar? Porque como usted lo plantea, es una especie de autobiografía, ¿no? Pero ¿cuán difícil es ese proceso? Es muy difícil, es muy difícil, muy doloroso. Yo creo que siempre hay como estos sentimientos encontrados, ¿no? Yo cuando cursé la maestría en artes visuales realmente entendí que el dolor, el sufrimiento, la ira, la impotencia son motivos de arte, son motivos para poder hablar, ¿no? Entonces, a partir de eso hubo dos momentos súper importantes para yo decidirme a hablar de esto, al fin y al cabo poner en público todo el tema personal por el que pasé, ¿no? Uno fue que una docente, su titulación también fue a partir del cáncer del útero, ¿no? Y otro momento fue del proyecto Quipu, ¿no? El proyecto Quipu es realizado por una chilena y por una peruana, en donde es un documental web en donde habla básicamente de todo este proceso de esterilización que se dio en Perú, ¿no? En la época de Fujimori, claro, ¿no? Que lo planteó como un proyecto súper vanguardista y sin embargo terminó esterilizando a 300.000 mujeres indígenas y a 20.000 hombres, ¿no? Obviamente en condiciones no aptas. Básicamente montaron una carpa, lo pusieron, les hicieron firmar papeles cuando ellos no hablaban español, era quichua, ¿no? Entonces, a partir del arte, básicamente se pone en debate todos estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que estos fueron como súper decidores y dije, lanzo a hablar porque es un tema actual, es un tema que vale la pena exponerle, vale la pena que se comience a hablar, ¿no? Algunos tratados de psicología topan este tema de las personas que, por ejemplo, o las parejas que tienen hijos, pero, por ejemplo, solo tienen hijos varones y no mujeres, o a su vez solo mujeres y no varones. Hay gente que también, digamos, no tiene no llega a ningún compromiso y se quedan solteros y simplemente dicen es cuestión de adaptarse, de irse adaptando. En su caso, digamos, llegó un momento en que quería ser madre, pero estaba sobre la edad biológica, entiendo.
no fue fácil adaptarse y decir, bueno, ya no se pudo y pues esta es mi realidad. ¿No fue posible eso o qué provocó no quedarse allí y seguir intentándolo, ¿no? Sí, bueno, muy buena pregunta. En mi caso personal, en realidad, a mí me llegaron los 30 y yo seguía conquistando el mundo, como decía, feliz, desarrollándome profesionalmente, personalmente. Entonces, la verdad que la maternidad nunca estuvo en mis planes, pero sí hubo un momento, yo creo que llegó la crisis de los 38, cuando regresas a ver, dices, ¿qué he hecho de mi vida? ¿No? Entonces, ahí a los 38 comienza como ese deseo ferviente de ser madre, ¿no? En el libro habrá otros detalles, pero claro, ya a los 38 es una edad súper complicada, ¿no? Ya a los 40, yo fui madre a los 43, es un milagro indudablemente, es también parte de la medicina, cómo ha avanzado básicamente la ciencia, la medicina y sobre todo la reproducción asistida. Mi hijo, gracias a Dios, es producto de eso, lo que yo digo, mi experiencia es la menos dolorosa y con un final feliz, ¿no? Pero no necesariamente todas las mujeres pasan por eso, ¿no? Es un proceso difícil, es un proceso súper doloroso que cuando yo personalmente lo transitaba no lo veía así, ¿no? Creo que es como tan fuerte el deseo, las ganas realmente de ser madre que haces que todo el universo confabule, se alinee como para que eso suceda, ¿no? Pero Wilmar, cuando yo decía hablar de estos temas que no es sencillo, no es fácil básicamente exponer la vida de uno, pero yo tomé esto porque me parece que las mujeres y sobre todo nuestros ancestros, las mujeres que lucharon por nuestros proyectos hicieron que nosotros ahora actualmente podamos estudiar, primero ejercer el voto con nuestra lojana, Matilde Hidalgo de Presol, ¿no es cierto?, que luchó básicamente para que las mujeres podamos sufragar, ¿no? Después las mujeres también para que estudiemos, para que podamos ejercer nuestra profesión, para poder hablar en este momento de la maternidad. Si nosotros hacemos un recorrido básicamente a cómo eran las familias de antes, cómo eran las mujeres, cuál era nuestro papel, obviamente dista mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mujer obviamente estaba dedicada a la crianza y a temas de las tareas del hogar. Ahora, sin embargo, no. Ahora nosotros ejercemos la profesión, ahora nosotros somos profesionales, hemos avanzado un montón, todavía nos falta, ¿no? Pero yo digo, gracias a esos logros, gracias a esos avances que básicamente han dado las mujeres, hemos dado a las mujeres, ahora la maternidad es una opción, ¿no? Anteriormente tenías que casarte inmediatamente, tener hijos y los hijos, ¿no es cierto? Yo creo que es a partir también de ese trabajo de las mujeres que hemos podido poner la maternidad a debate, que nos dices es una opción, si no quieres, está bien. Y eso es esa es la idea, ¿cómo no? Pero no son esos pros y esos contras de la propia sociedad, es decir, el mismo ejemplo que usted pone, anteriormente quizá era una obligación, y no es que la mujer era más feliz y ahora que sea una opción se tenga que luchar para ser feliz. O sea, no son dos dimensiones que vale la pena analizarlas, porque si anteriormente habían otras limitaciones para el género como tal, pero también había esa parte donde se sentía realizada. Yo entiendo que toda mujer, y me perdonan si me equivoco, pero toda mujer aspira a ser mamá. Entonces, son esos pros y esos contras que siempre han habido, pero que siempre, digamos, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Porque si ahora es una opción por la superación y todo lo demás, pero hay caminos que hay que transitar como el suyo y quizá otros más dolorosos. Y ahí la pregunta, ¿se ha puesto a reflexionar, valió la pena hacer esto para tener que sufrir, para poder ser mucho más feliz con un hijo? Sí, indudablemente. A ver, yo creo que el hecho de que ahora actualmente sea una opción es súper, súper, súper positivo, porque es nuestro derecho, es nuestro cuerpo. Ahí también tocaríamos el tema de aborto, pero bueno, es para otra entrevista, ¿no? Pero definitivamente sí, nosotros tenemos que transitar esto. El propósito del libro, el propósito de la obra es que primero se debata, primero se comience a hablar sobre el tema, ¿no? Y a las jovencitas, que yo sé, a los 20 años no estás pensando en eso, y más vale que a los 20 años no estés pensando el tema de la maternidad, pero sí puedes tener como opciones para, ¿no?
Cuento un caso, una pareja que estuvieron 15 años entre novios y casados, él no querían tener hijos, y cuando ya deciden tener hijos, ya el tren se les fue. Ella 45 años, es demasiado tarde ya no se lo pudo, ¿no? Entonces yo digo, sigan luchando, sigan desarrollándolo, háganlo, luchen por esos deseos, porque creo que la mujer tiene que seguirse desarrollando en ese aspecto, pero puedes tomar precauciones, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? La mujer nace, si la memoria no me falla, más o menos con 8 millones de óvulos, ¿no es cierto? Y los vas perdiendo durante todo el largo de la vida. Llegas a los 35, ¿no? Y es donde ya no tienes muchos óvulos y los pocos que te quedan ya no son de calidad. Entonces, la edad más propicia para poder realizar el congelamiento de los óvulos es justamente a los 20 y pico, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Claro, después también vienen otros debates a decir, ¿vale la pena ser mamá a los 45? ¿Vale la pena? No, es otro debate, ¿no? Pero lo que yo digo, lo que yo quiero es que reflexionen, que piensen. Van a haber muchas mujeres que se ven reflejadas en ese libro, en el relato como tal. Otras que lo pensarán y tomarán capaz que alguna decisión después. Sin duda. De si este libro multimedia es una autobiografía, ¿qué hizo en usted que desde pequeña, adolescente, me imagino, se trazó, diga, no, yo primero quiero estudiar, quiero viajar, quiero conocer el mundo y luego, pues, qué sé yo, a partir de los 40 puedo pensar de pronto en una relación estable y de pronto puedo tener hijos? ¿Qué hizo que tenga esa forma de pensar? Yo creo que aquí sí tengo que mencionarlo a mi padre, ¿no? Yo creo que mi padre siempre me decía, la mujer tiene que ser preparada, incluso mucho más preparada que el hombre. Me decía, ¿por qué crees que cuántas mujeres están ahí con sus maridos, con sus parejas, sin poder salir? Y pese que las maltratan, les dan mal vida, porque no tienen esa independencia, ¿no? Entonces eso siempre ha hecho eco en mí, ¿no? La preparación, la superación. Y otro hecho creo que también fue, ahí está mostrando las imágenes cuando pude salir a... Para los que están en señal abierta, precisamente tenemos ahí la ilustración de la publicación del libro, que efectivamente están ahí. Es como una especie también de... El objetivo es contribuir a la reivindicación. Sí, indudablemente. No quiero hablar del tema feminista, pero es parte de esa lucha de las mujeres, ¿no? Entonces yo decía básicamente que fueron estos dos momentos, uno que la preparación obviamente académica, intelectual, que siempre me propició mi padre, me impulsó, y la otra yo creo que fue que desde muy pequeña yo quise salir a estudiar en el extranjero. Para mí estudiar francés, y cuando en ese momento hace más de 25 años hablaban de código barra, no entendía, o de la señal satelital, no entendía, y para mí era una cosa que yo quiero explorar, yo quiero conocer. No se dio el tema de ir a Francia, he viajado a otros lugares, de hecho mi maestría la hice en Argentina, y claro, ya conocer otros lugares, adaptarse a otros espacios, realmente sí le abre a uno la visión, los deseos, las ganas de seguir adelante, de